Vamos a empezar con nuestro tema. El tema se llama el celo por la casa de Dios. El celo por la casa de Dios. Vamos a ver. El celo por la casa de Dios. Vamos a hablar del celo de Dios, hermano, porque en este tiempo, cuando hablamos de celo de Dios, vamos a hablar de la diferencia que hay entre el celo de los humanos y el celo de Dios. ¿Cuál es el celo de Dios? Oiga bien, vamos a hablar del celo santo. O sea que indiscutiblemente Dios quiere a la iglesia solo para Él, ¿me entiende? Indiscutiblemente Dios quiere que las cosas en su casa sean, hermanos, diferente a lo que es en el mundo. Vamos a ver con lujo de detalles. Yo quiero llevarlo al Salmo. Oiga bien, vamos a hablarle a todos aquellos pastores, a todos aquellos ministros, a todos aquellos hermanos que en diferentes lugares se congregan. Vamos a ver cómo debo manifestar yo el celo de Dios por la casa del Señor. ¿Cómo debo manifestarlo? Lo voy a llevar al Salmo capítulo 69. Salmo capítulo 69. La gloria es del Señor. La gloria es de Cristo. Salmo capítulo 69. Versículo 9. La gloria de Dios. Dice así la palabra del Señor. Dice así la palabra bendita de Cristo. Porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Lloré afligido con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Bendito sea el nombre del Señor. Padre y buen Dios, palabra tuya, palabra que va a hablar, palabra que va a transformar. Padre eterno, en tus manos encomiendo esta palabra, Señor, que corra como pluma de escribiente muy ligero en la tabla de los corazones, Señor, de ese pueblo que nos está escuchando. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, reprende todo espíritu contrario que se quiera levantar en esta mañana contra la palabra. Por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, reprendemos a Satán y a sus demonios en el nombre de Jesús y declaramos que esos oídos serán libres por el poder de la palabra. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a entender con lujo de detalles el Salmo 69:9. Vamos a hablar del celo por la casa de Dios. Aunque los celos en el ser humano, los celos terrenales son diabólicos, pero vamos a ver el celo espiritual, el celo por la casa de Dios. ¿Qué es el celo por la casa de Dios? Jesús está dándole una visión al salmista David, porque aquí cuando habla de esto, está hablando David acerca de Jesús. ¿Cómo es Jesús? Algunos tienen una apariencia de Jesús en sus iglesias, que Jesús es un Jesús tolerante, que Dios es un Dios tolerante, que tolera el pecado, que tolera las cosas terribles dentro de su casa. Yo quiero decirles y quiero traerles una aclaración, una información: cómo es Dios, quién es Dios, cómo es con su casa Dios. Esto es lo que ha faltado en los pastores, en los ministros en este tiempo. Algunos se conforman y tienen la característica de un Dios tolerante, de un Dios, hermanos, que no tiene celo por su casa. Aquí la Biblia a mí me dice que Dios es celoso con su casa. Lo consumió el celo de Dios por su casa. La Biblia aquí me dice que Dios es celoso con su casa. Hoy tenemos, hermano, una de mercaderes dentro de la casa de Dios. Hoy tenemos ahí a los solistas que van a cantar, dice, cuando los invitan, vendiendo sus discos. Hasta una mesita ponen dentro de la casa de Dios para vender sus discos. Vamos a ver, y esto es porque muchos tienen la imagen de un Dios tolerante, de un Dios que no es celoso. La Biblia a mí me dice en Éxodo capítulo 25, no te vas a inclinar a nada, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso. Dios se pone como un Dios celoso, un Dios que exige celos por su casa, un Dios que exige totalmente
el celo por su casa. Hoy tenemos solistas, cantantes, pastores con ventas dentro de la iglesia. Oiga bien, yo quiero decirle a ustedes que la iglesia no se va a comer. Por eso la iglesia del Señor tiene miembros, tiene hombres, tiene una membresía, para que la membresía responda con esas finanzas de ofrendas, no para poner negocios dentro de la iglesia, sino para que la iglesia se levante y la iglesia del Señor esté para suplir los cargos, los gastos que se llevan de energía eléctrica, como muchos gastos que se llevan dentro de una iglesia. Pero hoy en día tenemos cantantes que solo le cantan por dinero, por fama o por vender sus discos para hacerse famosos. Ahí están. ¿Qué dice Dios de ello? Según vemos nosotros en el Salmo 69:9, el celo por tu casa me consumió. Aquí tenemos la imagen de Jesucristo. ¿Cómo es Jesucristo con su casa? ¿Cómo es Jesucristo con su casa? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dice Jesús de esto? ¿Será que Jesús está de acuerdo con esto? Leamos la Biblia, señores lectores, señores oyentes, cristianos como no cristianos, leamos y vamos a ver la imagen de quién es Dios. ¿Cómo es Dios con su casa? ¿Cómo tenemos que ser los pastores con su casa? Los pastores con su casa tenemos que ser celosos, dice la Biblia, y por supuesto es un celo santo, un celo, hermano, que invade y cubre la responsabilidad de cuidar el lugar de reunión, el lugar de la casa, el lugar donde nos reunimos a adorarle al Cristo de la gloria. El salmista David expresa a Jesús como un Dios celoso que dice, hermanos, que dice con lujo de detalles, el celo por tu casa me consume, me consumió el celo por tu casa. Pero hoy los pastores no los consume el celo por la casa de Dios, les consume, hermano, en la emoción les consume, hermano, la tolerancia. Pero la Biblia a mí me dice que a Jesús le consumió el celo por la casa de Dios, me dice. Estaba profetizado, estaba algo que se iba a cumplir. En el Salmo 69:9 nos da la imagen, dice el celo por tu casa. Oiga bien, el celo por tu casa. Aquí tengo una cosita que aclararle. Vamos a ir rápido para que el tiempo nos dé. Bendito sea Dios. El celo por tu casa me consume, me consumió el celo por tu casa, y los denuestos de los que te vituperaron cayeron sobre mí. Los denuestos, ¿qué quiere decir denuestos, pastor? Es palabra o expresión que se usa para insultar. Ya, eso quiere decir denuestos. Dice que a Jesús le ofendió los denuestos de los que vituperaban su obra. Denuestos quiere decir palabra o expresión que se usa para insultar. Eso es lo que está pasando hoy en día. Estos denuestos de muchos cantantes que están insultando a Dios, de muchos pastores que están insultando la obra de Dios. Como pastor, ¿cómo estamos insultando la obra de Dios? La obra de Dios se insulta cuando muchos vienen y dicen, bueno, hermanos, mire, ponen a sus miembros a vender en las puertas de sus iglesias. Sí. A veces, mire, hermano, Dios es celoso tremendamente porque esto está pasando. Allá está la venta en la puerta de la iglesia. Ya no se dedican al culto, sino que cualquiera sale a la hora que se le da la gana a comer. ¿Será que Dios dice que vayamos a comer a su casa? No, mis hermanos. La Biblia nos está mostrando esto. Ahí tenemos, hermano. Estamos vendiendo libritos, estamos vendiendo discos. Estamos vendiendo tales cositas por ahí. Este celo es el que sintió Jesús. Antes de su venida, había una profecía que estaba diciendo, antes de que Jesús entrara al templo, antes de que Jesús fuese hecho carne, había una profecía, y los denuestos de los que te vituperaban. O sea, denuestos son ofensa. Ah, pero se atreven los pastores a decir, hermano, compre, coma hasta saciarse, coma hasta llenarse. Mire qué descaradez de la iglesia del Señor, hasta dónde ha llegado, de poner ventas dentro de las iglesias. Por eso le dije, la iglesia, los hijos de Dios están para sostener la obra.
Los hijos de Dios, los que Dios ha levantado, los que están agradecidos con Dios, esos son los que Dios ha puesto para levantar la obra. Pero los pastores no se conforman. Los pastores no se conforman con los diezmos, no se conforman, hermano, con esas ofrendas de amor que están cubriendo el gasto. Mire, los pastores están rellenándose la bolsa, aún poniendo ventas dentro de la iglesia, aún vendiendo discos, aún vendiendo. Mire, el solista no se conforma que lo invitaron a cantar y le van a dar una ofrendita. No, puso su tarifa y también llevó sus discos, insultando la obra de Dios. Estos son los denuestos que habla el libro de los Salmos. Palabra de Dios, los salmistas, dice, se hacen llamar salmistas, no están conformados que los invitaron a predicar. Hay predicadores, hermano, hay predicadores que no están conformes, que los invitaron a predicar y les van a dar una ofrenda, sino que también llevan algo para vender, llevan aceite ungido, llevan aceite supuestamente ungido para venderle a la gente, para que se sanen, dice. Oiga bien, hasta dónde está llegando el negocio en la casa de Dios. Y dice Jesús que a él lo consumía el celo por su obra. El celo por su obra lo consumía. Vamos a ver la Biblia. Esta es la imagen que algunos tienen de Jesús. Es que es para la obra, hermanos. Dice, yo te dije que para que Dios sostenga. Yo tengo una radio, tengo un ministerio, tengo proyectos que Dios sostiene. Bendito sea el nombre del Señor. En mi iglesia no vas a ver gente que esté vendiendo a la puerta. En mi iglesia no vas a ver gente que esté vendiendo en la puerta. Porque yo digo, hermanos, si venimos a hablar la palabra de Dios, hermanita, si vino a oír la palabra de Dios, de una vez se peinó en la casa. No permito que se esté peinando en la casa de Dios. No permito que esté ahí distraidito. No permito que esté distraidito, porque esto es la casa de Dios y el celo por la casa de Dios me consume, le dice Jesús por el medio del libro de los Salmos. En San Juan capítulo 2 se comienza a cumplir la profecía. Aquí vamos a ver la imagen del verdadero Jesús. Algunos tienen una imagen de un Jesús ambulante, un Jesús vendedor, un Jesús, hermano, comidero. No, mis hermanos, aquí está la imagen del Cristo vivo. Aquí está la imagen del Cristo de la gloria. Juan capítulo 2. Juan capítulo 2, bendito sea el nombre del Señor. Veamos acá en Juan capítulo 2, versículo 13. Dice la Biblia, vamos a ver la imagen del verdadero Cristo, al Cristo que yo predico de la Biblia, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Cristo no ha cambiado, Cristo es el mismo de ayer, de hoy, de siempre. ¿Qué dice la Biblia? Estaba en la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló el templo y los que vendían bueyes y ovejas, palomas y los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, ahí mismo hizo su látigo el Señor. Oiga bien, echó fuera del templo a todos los que vendían ovejas, bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Oiga, el Señor está diciendo, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces dice el verso 17, me impacta, que va relacionado con el Salmo 69:9. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Aleluya, el celo, se acordaron que estaba escrito. Y lo que yo vengo diciéndole a cada uno de ustedes es que esto está escrito, el celo por tu casa me consume, que es lo que Jesús siente cuando entra y mira vendedores de bueyes, vendedores de ovejas cambiando intereses ahí. A Dios le ofende, el celo por la casa de Dios le ofende. Cuando tenemos el Espíritu de Dios, hermano, vamos a entender lo que Dios está diciendo. A muchos no les gusta, hermano, porque muchos de ese mercado viven. No vas a hacer de la casa de mi padre casa de mercado, dice. Casa de mercado. Cuando usted va al mercado, usted ahí ve venta de verdura, ve venta de aguacates, venta de cebolla, venta de carne. Y esto mismo es lo que está pasando en las iglesias. Allá en el mercado usted ve venta de tostada, venta de tamales, venta de churrascos. Y esto es lo que está pasando en la iglesia. ¿Qué dice Jesús de ellos? El celo por tu casa me consume. Pero los pastores no se conforman con los diezmos. No se conforman con las ofrendas de amor. Todavía ponen a la iglesia ahí. ¿Y qué están haciendo? No hay adoración, no hay reverencia al Señor. Esto es lo que está pasando. Cantantes que están ahí, hermanos, infiltrados
llevando sus mesitas. Ahí le vendo mis discos, dice. Sí, mire, y todavía se para en el altar. Ay, si a alguien le gusta mi música, si a alguien le gusta mis cantos, ahí dice, ahí hay una mesita allá y mi compañero viene ofreciendo los discos, dice. Oiga bien, qué diferente sería que, miren hermanos, traje unos discos, los quiero bendecir, les quiero regalar. No, hermano. No se conforman con las ofrendas, no se conforman con lo que le dieron voluntariamente, a veces no voluntaria, sino involuntariamente. Cuando puso su tarifa y llegó y dijo, mire, yo cobro tanto porque soy solista. Y tenga cuidado porque hay muchos varones solistas que son homosexuales. Hay muchos varones solistas que son homosexuales. Tenga cuidado mi amado amigo, mi amado hermano. El día de antier yo me reuní con un pastor. Y el pastor me decía, me dice, ¿hasta dónde está llegando la iglesia? ¿Hasta dónde está llegando la iglesia? Hay mucho engaño en la iglesia. Me dice, ¿usted conoce a Rudy López? Me dijo, sí, Rudy López, he oído sus cantos, incluso en mi radio pasan algunos cantos, le digo. Y me dice él, hermano, pues Rudy López me ofreció dinero para que yo me acostara con él. Imagínese, hermano. Oiga lo que está pasando, yo tengo que decir esto. Tengo que hacer lo que Jesús hizo en el templo. Ahí mismo alistó el azote. Ahí mismo alistó el látigo. Y sacó a los hipócritas. Sacó a los farsantes, mercaderes. Dentro de la casa de Dios los sacó. Esto es lo que yo tengo que hacer. No importa si me meto a problemas. No importa, tengo el respaldo del Dios vivo. Oh, el celo por tu casa me consume, Señor. Si el celo por la casa de Dios le consume a usted, usted no va a permitir que su pastor reciba maricones en el altar. Si el celo por la casa de Dios le consume a usted, el celo se manifiesta por la casa de Dios. Usted no va a permitir, hermano, que vengan estos farsantes, estos lobos, ensuciando el altar de Dios. Debemos de cuidar el lugar que Dios nos ha dado para adorarle. Debemos de cuidar. Tenga cuidado, hermanos, ahí hay muchos que lo que están haciendo es mercadería. Y mira, si un maricón te va a ministrar a ti, un homosexual, vas a parar homosexual. Si un ladrón te va a ministrar, vas a parar ladrón. Si un fornicario te va a ministrar, vas a parar fornicario. Si un adúltero te va a ministrar, vos vas a parar adúltero. Esto es lo que debes tener cuidado. Mira hasta dónde está llegando la iglesia. Pero hay quienes que compran sus discos y hasta todavía, hermano, idolatría, y Dios es celoso. El celo por tu casa me consume, dice el Señor. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Esta es la imagen del Cristo vivo que tenemos, que Jesús sintió ese celo. Lo que dice el libro de los Salmos: el celo por tu casa me consume. Me consumió el celo por tu casa y los denuestos de los que te vituperaban, te insultaban, Señor. Le dice Dios, le dice el Señor a la casa de Dios. Los denuestos son insulta o expresión. Sí, porque un homosexual se para ahí a cantar haciéndose pasar por cantante. Pero si tú lo supieras, tú lo vieras cómo actúa en los secretos, son homosexuales. Eso es ofensa ante Dios, porque a Dios le es abominación. Pero como dicen que no hay perfecto, así anda por ahí diciendo muchos: no somos perfectos, pastor. La iglesia perfecta jamás la va a escuchar, la va a encontrar, dice. Y por eso es que siguen haciendo las suyas. Siguen haciendo mercaderes. Siguen haciendo abominaciones dentro de la casa del Señor. Y ya no hay celo por la casa del Señor. Los consume nada más la vanagloria. Los consume solamente esa vanagloria que llevan dentro, pero no quieren tener el celo por la casa de Dios. Indiscutiblemente, la iglesia que no hace lo que Jesús dice, no se va a salvar. Cuando Jesús llegó, les dice: el celo por tu casa me consume. Entonces los discípulos se acordaron que está escrito. ¿Y dónde está escrito? En el libro de los Salmos 69, verso 9. Los discípulos se acordaron de ese salmo que estaba escrito: el celo por tu casa me consume.
El celo por tu casa me consume. Si Jesús sacó todo esto, tenemos que hablar la verdad. Tenemos que sacar lo que está estorbando la obra de Dios. La glotonería, hermanos, de la iglesia. Porque ahí están los pastores. Yo no sé si tienen fe o no tienen fe. Pero yo le digo a pastores, amigos míos, ¿por qué hay necesidad de esto? Si tienes fe, Dios te va a proveer. Si tienes fe, Dios va a levantar columnas, va a levantar hombres que te van a decir, vamos, pastor, estamos contigo. Pero no vas a andar haciendo esto. Porque ahí están, mire, hermano, las iglesias llenas. El culto está ahí, los hermanos comiendo enchiladas, tostadas, churrascos, atoles en la puerta de la iglesia. Y Jesús dice, ¿cómo vas a hacer de la casa de mi padre mercado? Esto le ofende a Dios, hermanos. Aquí hablamos palabra pura. ¿Dónde están esos pastores como el apóstol Pablo? Ah, no. Algunos le llaman locura a esto. Algunos le llaman locura a esto. Algunos piensan que esto es locura, hermanos. Pero esta es la palabra y la palabra de Dios no cambia, nunca cambiará. Y mientras me encuentres con vida, yo voy a seguir hablando esta palabra. Aquí en Radio Poderoso Israel vamos a seguir hablando esta palabra. El apóstol Pablo nos da un ejemplo claro. Allá en el libro de Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, el apóstol Pablo nos da un ejemplo claro. Dice, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Porque a Pablo lo tenían como loco cuando tocaba estos temas. Mucha gente dice, ese pastor está loco. ¿Cómo es posible? ¿De qué se va a sostener la obra? La obra se sostiene cuando hay hombres que aman la obra de Dios. No hay necesidad de que compren algo por interés o que den algo por interés. Cuando la obra de Dios es pura y santa, se levantan hombres, así como se levantaron aquellos cuando Moisés pidió ofrendas. La gente hasta traía todo lo que tenía. Y ya no había, hermano, bodegas donde meter la ofrenda del pueblo de Dios. Pero hoy en día, muchos para que les den ofrenda, muchos para hacer esto, hacen comercio y tienen que mentir. Cuando un proyecto es de Dios, Dios lo respalda. Yo te quiero decir que nosotros logramos un proyecto tremendo, hermano. Aquí en Radio Poderoso Israel logramos un proyecto con hombres, como con 21 hombres que aman la obra de Dios. 21 hombres y mujeres que aman la obra de Dios. Cuando el proyecto es de Dios. Pero cuando el proyecto no es de Dios, la gente, los pastores, los evangelistas tienen necesidad de mentir. Aquí no tenemos necesidad de mentirle a nadie. Y si estos programas están llegando hasta allá, donde tú me estás escuchando ahora, es porque Dios tiene propósito grande contigo. Pablo dice, mire, Pablo habló del celo. Porque os celo con celo de Dios. Pues os he desposado con un solo esposo. Un solo esposo, mire. La iglesia tiene que tener un solo esposo. Para presentarlos como una virgen pura para Cristo. Una virgen pura para Cristo. Ah, o sea que hay vírgenes impuras, sí. ¿Cuál es la virgen pura? Mire, la Biblia nos habla en Mateo 25 que habían 10 vírgenes prudentes y 10 insensatas. Las insensatas eran impuras. Las prudentes eran las puras, limpias, santificadas. Y esto es lo que está pasando hoy en día. Hay tantas iglesias que hablan del novio, del Cordero de Gloria. Pero, hermanos, si en la iglesia son así como serán en la casa. Pablo dice y habla del celo que tienen que tener los pastores. Los pastores no tienen que estar solo haciendo la fingición de pastores. No. Los pastores tienen que estar para poner el orden en la iglesia. El celo por la casa de Dios. Bueno, dice, yo los he presentado con un solo esposo. Con un solo esposo. La iglesia se va a casar con un solo esposo. ¿Ya me entiende? Indiscutiblemente Jesús viene por una iglesia perfecta. Así le duela al que le duela. Lo entiende el que lo entienda, y quien no lo entienda se atendrá a las consecuencias. Un solo esposo. Los quiero presentar como una virgen pura para Cristo, dice. Fíjese que la virgen pura es aquella muchacha que nunca ha tenido sexo. Nunca nadie le ha tocado los pechos. Nunca nadie le ha tocado las manos ni la ha acariciado. Esa es una virgen pura. Así quiere Dios a la iglesia. En otras palabras, perfecta, inmaculada, sin mancha. Una virgen pura es aquella muchacha
que nunca ha tenido sexo y nadie la ha andado jugueteando. Ahora hablemos de la virgen impura, porque la virgen es la que no ha tenido sexo. Pero dice Pablo aquí, habla de una virgen pura. O sea que hay vírgenes impuras como las insensatas. Una virgen impura es aquella muchacha que no ha tenido sexo, pero ya le mayugaron los pechos, ya le tocaron las pompis, ya la mañosearon toda. Es cierto, no ha tenido sexo, pero la han andado mañoseando. Ya no es pura, es impura. Así está la iglesia en estos tiempos. La iglesia se compone, hermanos, de dos partes. Está la verdadera iglesia y la que no es verdadera iglesia. La Biblia nos dice y habla de 10 vírgenes. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. O sea, las insensatas eran impuras. Las sensatas eran puras, que esperaban al Cordero de Gloria con prudencia, con amor y temblor. Esto es lo que representa la iglesia, que tiene el cuidado, que tiene, hermanos, el cuidado de ser diferente a este mundo. No se involucra en 10 de mayo, no se involucra en Semana Santa, no se involucra en Navidades, no se involucra en estas cosas del mundo, porque Dios la quiere para un solo esposo. Esto es lo que a mí la Biblia me dice. Los he desposado para presentarlos como un solo esposo, como una virgen pura. Pero ¿qué es lo que pasa, pastor? ¿Por qué las iglesias no entienden este mensaje? Porque faltan hombres que prediquen la palabra. Faltan hombres que tengan el celo de Dios por la casa de Dios. Lo que hay es extraviadores. Y Pablo tiene un temor, así como pasa en estos tiempos. La gente oye la palabra, al momento se le olvida. Dice el apóstol Pablo, pero temo que como la serpiente con su astucia, oiga, porque hay muchos astutos que celebran baby shower dentro de su iglesia. Y es más que mercaderes. Son los mercaderes. Baby shower dentro de la iglesia. Hermano, celebran fiestecitas, pero hoy están diciendo, mire, el desayuno le va a valer tanto. Negocio. Negocio. Dentro de la casa de Dios. Extraviados, hay astutos que se han levantado. Tenga usted cuidado. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Oiga esto, o sea que hay sincera fidelidad y hay sinceridad o hay fidelidad no sincera. Y algunos dicen que siguen fieles, son los fieles de la iglesia, pero no son sinceros con Cristo. No tienen verdadera fidelidad a Cristo. Tienen fidelidad a sus pastores, pero a Cristo no le tienen fidelidad. Han sido extraviados porque han oído a mentirosos que les hablan de un Jesús no celoso, de un Jesús tolerante, de un Jesús que no tiene celos por su obra. La iglesia indiscutiblemente, la iglesia del Señor tiene que ser diferente a lo que este mundo tiene. Alabado sea el nombre del Señor. Indiscutiblemente la iglesia de Cristo debe ser esa iglesia que tiene el celo santo de Dios. Dice Pablo, yo lo celo con celo de Dios. Los he desposado con un solo esposo. No son 2 esposos, señores, para que la iglesia viva como el mundo, sino que la iglesia tiene que ser diferente. Pero hay mucha tolerancia en estos tiempos. Se acabaron los hombres que tienen el celo de Dios por la casa de Dios. Ahí están subiendo mujeres pintadas al altar, pantalonadas. Oiga bien, con el pelo cuto. Se ha acabado el celo de Dios por la casa y todo es negocio. Es que si no le doy privilegio a la hermana ya no me va a diezmar, dice el pastor. Oiga bien, se acabó el celo. Porque si viene alguno, dice el verso 4, predicando otro Jesús, que el que os hemos predicado, oiga, ese Jesús, el que en el templo expulsó a los hipócritas que estaban vendiendo dentro de la casa de Dios. Ese es el Jesús que yo te vengo predicando ahora. Ese es el Jesús que había predicado Pablo. Pero algunos vienen predicando otro Jesús.
el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, y otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Bien toleran a estos perros que se levantan, hermanos, sin el celo de Dios. Pero viene un varón de Dios que tiene el celo de Dios, el celo por la casa de Dios. A este no lo oyen. Mire, traen a otro Jesús, dice, mire, el Jesús que yo le vengo predicando, pastor, evangelista, hermano, oyente, ese Jesús de poder es un Jesús que no se anda con tolerancias. El hombre lo tolera, pero Dios no lo tolera. Estos predicadores que hoy se levantan en las redes sociales, la gente los tolera, pero Dios no los tolera. Pablo dice, si viene otro predicando otro evangelio, otro espíritu, bien lo toleráis, dice. Mire, ahí andan homosexuales, maricones cantando, y la gente bien los tolera. Ay, hermanito Rudy, dice, qué lindo canta usted. Ay, hermanito Josué Melet, qué vocecita tan linda la que usted tiene. Voz de maricón y le gusta. Oiga bien, qué tremendo, la gente los tolera, pero ¿qué dice Dios? Dios no los tolera, hermanos. Si viene uno predicando otro espíritu, miren, espíritus malignos que se están moviendo en estos falsos cantantes, falsos evangelistas, falsos pastores. ¿Y qué dice la Biblia? Están acarreando maldición. Vienen predicando otro Jesús, dice, otro evangelio y otro espíritu, dice Pablo. Y con Pablo no se tolera esto porque el celo por la casa de Dios es grande. La casa de Dios se cuida, hermanos. La casa de Dios. Yo no voy a recibir un evangelista adúltero que me venga a ministrar a la iglesia. Yo voy a recibir un evangelista que Dios me diga que ese hombre es de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Gálatas 1:8, mire, eso es lo más duro, mire que la maldición viene y la maldición no viene sin causa. ¿Por qué están cayendo los aviones con pastores llenos? Miren el avión que cayó en Habana, Cuba, 18, 20 pastores iban ahí. ¿Por qué lo mató Dios? ¿Por qué lo mató Dios? El celo, hermanos, el celo. Estos pastores no conservan el celo de Dios. Viene Dios y los está haciendo caer en maldición. Esto es lo más terrible. Que muchos ahorita se pueden burlar de Dios o de la gente. Bueno, de Dios nadie se burla. De la gente se están burlando. Porque ahí están como cantantes que no matan ni una mosca, mire hermano. Pero hay ladrones, hurtadores, homosexuales, maricones, jotos, disfrazados de cantante. Y bien que se siente el espíritu, sí, el espíritu de emoción, porque la Biblia a mí me habla de otro espíritu. El espíritu de Dios todo lo sabe. El espíritu de Dios es diferente al espíritu del mundo. El espíritu de Dios te hace revelar las cosas. Cuando vos tenés el espíritu de Dios, vas a tener sabiduría, vas a tener entendimiento y te vas a dar cuenta de lo que es bueno y lo que es malo. Gálatas 1:8. Mas si aún uno de nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. La palabra anatema quiere decir maldito. Y esto es lo que está pasando. Muchos tienen una imagen de un Jesús tolerante. De un Jesús tolerante. Dios en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento exige pureza y santidad dentro de su iglesia. Exige que la casa de Dios esté limpia. Ejemplo grande nos da la Biblia. Os celo como un solo esposo. Yo quiero que ustedes sean para un solo esposo. Dice, pero bien toleran ustedes a los que vienen con otro Jesús. Dice, y la Biblia nos dice que hay maldición para el que trae otro Jesús o otro evangelio o otro espíritu. Hay maldición, dice la Biblia. A mí nadie me puede negar lo que estoy diciendo porque vengo de parte de Dios y de parte del Espíritu Santo con esta palabra. ¿Dónde están los pastores que tienen el celo de Dios por la iglesia? Por la casa de Dios. ¿Cuándo va a parar esto? ¿Cuándo va a parar esto? Veamos bien con lujo de detalles cómo es el ejemplo. Tenemos un ejemplo grande del rey Ezequías cuando entró al templo de Dios. Entró a su reinado. ¿Qué es lo primero que el rey Ezequías hace? ¿Qué es lo primero que el rey Ezequías hace? Ordenar los cultos. Esto es lo que necesitan los pastores en estos tiempos. Ordenar los cultos de la iglesia. Ordenar el templo. Ordenar la vida de los demás y ordenar su propia vida.
Dice la palabra del Señor. Mire, ejemplo claro en Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 15, dice la palabra del Señor. Entonces se reunieron sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Para limpiar la casa de Jehová. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová al atrio de la casa de Jehová. Y de ahí los levitas llevaron fuera del torrente de Cedrón y comenzaron a santificarse en el día primero del mes primero, y a los 8 del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová, santificaron la casa de Jehová en 8 días. En 8 días santificaron, y el día 16 del mes primero terminaron. Entonces vinieron al rey Ezequías y dijeron: ya hemos limpiado toda la casa de Jehová, el altar y los holocaustos de sus instrumentos y la mesa de la propiciación con todos sus utensilios. Había santidad, habían santificado la casa de Dios, pero hoy los hombres entran como caballos al templo, desde el pastor hasta el miembro, iguales, cortados con la misma tijera, cortados con el mismo evangelio. Y a mí la Biblia me dice, ejemplo grande nos da Ezequías, que mandó a limpiar la casa de Jehová. ¿Cómo vamos a limpiar la casa de Jehová si el hermano es adúltero? Si el hermano es fornicario. Y es más, si estas cositas, hermano, si estas cositas que se ven ahí dentro de la casa de Dios, si esas cositas que están ahí, hermano, estas ventas, estos desórdenes, ventas de aceite, ventas de pañuelos ungidos, ventas de rosas consagradas, dice, es pura inmundicia. La Biblia nos da testimonio que hay que echar fuera demonios por medio de su nombre. No necesitamos andarle vendiendo aceite a la gente. Y si le vas a dar aceite, úngelo, porque la palabra de Dios dice que hay que ungir al enfermo. Yo te voy a contar un testimonio. Hace días estaba en el templo, estaba ministrando la palabra de Dios, y de repente recuerdo que entra un vecino que hace algún tiempo me buscó y me dice: pastor, quiero orar, quiero que ores por mí, quiero que pongas tu mano sobre mí, pastor, porque yo sé que eres un siervo de Dios. Claro, le dije yo, oramos por él. ¿Cuál es tu problema? Aquel hombre me confesó que tenía papiloma humano. Aquel hombre me confesó que tenía papiloma humano, una enfermedad incurable, una enfermedad venérea. Una enfermedad venérea. Oiga bien, el hombre no es cristiano. Le dije a aquel hombre: Dios te va a sanar, pero Dios quiere que le sirvas. Y en este momento oramos por él y le pedimos a Dios que quitara esa papiloma humana, que destruyera esa enfermedad en su cuerpo. Y el día de antier llegó, cuando estábamos ministrando la palabra, me dice: pastor, solo dame 2 minutos, quiero decir algo, decía el hombre llorando. Cuando terminó el mensaje, el hombre se acerca al altar y me dice: ¿te acuerdas que oraste por mí? Sí, yo oré por vos, le digo yo. Quiero decirte que estoy sano, pastor, me dice. Ya vio que no hay necesidad de vender la rosa consagrada y el pañuelo ungido. Cuando hay santidad dentro de la casa de Dios, Dios hace hasta resucitar muertos. Pero ¿cómo va a responder Dios si el pueblo no se quiere santificar? No quiere santificar al templo y no quieren santificarse ellos. ¿Cómo va a haber respuesta? Aquel hombre me dice eso. Pero sirvió para testimonio en la vecindad. Porque el hombre me dice: estoy sano. Estoy sano. Eso es lo que Dios hace cuando hay santidad en el pueblo de Dios, porque dice que Dios no habita en la inmundicia. Dios habita con el quebrantado y humilde de espíritu. Con esos habita el Señor.
Con esos habita el Cristo de la gloria. Con el quebrantado y humilde de espíritu. Donde habita la santidad, ahí habita Dios. Pero Dios no habita donde hay inmundicia, donde el templo está desordenado. Es por eso, pastores, es por eso, evangelistas, que se debe hacer la voluntad del Señor Jesucristo. Que se debe hacer la voluntad del Cristo de la gloria. Y Dios quiere que esa iglesia sea una iglesia santa como Pablo la describe. Los quiero presentar como una virgen pura, dice, a Cristo. Como una virgen pura para Cristo. O sea que la iglesia indiscutiblemente, Cristo quiere una iglesia sin manchas y que esté sin arrugas. Sin manchas y que esté sin arrugas. Esa es la iglesia que Jesucristo quiere. ¿Hasta cuándo, pastor? ¿Hasta cuándo? Si el celo por la casa de Dios no te consume, el infierno sí te va a consumir. Padre, he dado tu palabra. He dado tu palabra, Señor. La Biblia nos dice en Éxodo 20, versículo 5, que Dios es un Dios celoso y no quiere que nadie se incline a ídolos. Dentro de la casa de Dios hay gente que admira a cantantes, a solistas. Eso es una idolatría. Y Dios dice, yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres hacia los hijos desde la tercera a la cuarta generación de los que me aborrecen. Gracias, Jesús. Tu palabra ha sido predicada en el nombre de Jesucristo. Ahora, Padre, pido para que esta palabra, Señor, que hemos dado, quede en la tabla de cada corazón. En el nombre de Jesús de Nazaret, limpia el ambiente, sana a los enfermos. Y sobre todo, Señor, haz un milagro, que todos nazcan de nuevo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, poderoso Dios. Gloria a Dios. 4701-8170. Y el 5696-4261 son los números del ministerio. Adelante, hermano, adelante con Cristo. El pastor Walter Maldonado te ha predicado. Y cuando la noche cada vez más violenta